Bueno, a más pobreza, menos educación. Se está dificultando el acceso a la educación inicial y a las salas maternas en todo el país. Vamos a conversar con nuestra invitada. Se encuentra Laura González Velasco, que es del Consejo Económico y Social. Laura, esto se replica no solo en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, donde hay mayor pobreza, sino en diferentes provincias. Así es. Primeramente, lo que dice este informe es que 4 de cada 100 niños y niñas cuando son pobres no acceden a la educación inicial. Esto es gravísimo. Estamos hablando de la sala de 2 años, desde los 45 días hasta los 2 años, los niños en la Argentina, según la ley nacional vigente, y también en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la propia Constitución en su artículo 24 plantea que se debe garantizar por parte del Estado cuando las familias reclaman el acceso a la educación inicial para niños y niñas. Es muy desigual el acceso a la educación inicial, inclusive tenemos muchas provincias, como vos bien decís, que ni siquiera tienen garantizado lo que es la educación obligatoria. Es decir, hay provincias de la Argentina, caso por ejemplo de provincia de Neuquén, de Tucumán, de Formosa, por poner solo algunos ejemplos, el 50% de la matrícula no tiene garantizada la sala de 4 años, que ya es obligatoria para todo el país. Las zonas rurales también, ¿no? En el caso de las zonas rurales tenemos otra situación, que es que las zonas rurales tienen muchísimo menos acceso que las zonas urbanas. Entonces, en el caso de las escuelas rurales, por ejemplo, tenemos que solamente el 6% de las escuelas rurales hoy tienen salas maternales, paternales o tienen jardín de infantes para los niños y las niñas. Es decir, que el acceso es muy desigual, tanto rural respecto de urbano. Por otra parte, las provincias de todo el país en relación con la zona metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, particularmente el conurbano, ahí tenemos otro plano de desigualdad, y también tenemos un plano de desigualdad en privada respecto de estatal, porque solamente el 10% de las escuelas estatales tienen garantizado el acceso a lo que es la escolaridad no obligatoria, desde los 45 días hasta los 2 años, y en el caso de las escuelas privadas es un poquito más alta la cobertura, es del 35%. Me quiero detener en un dato porque, por supuesto, hay muchísimo para analizar y son números además muy dolorosos. Vos recién dijiste que ¿qué porcentaje de chicos pobres no acceden al colegio? 4 de cada 100 niños pobres no acceden al colegio hasta los 2 años, ¿sí? Y vos sabés que en el otro extremo, quienes tienen mejores condiciones de vida, si estamos hablando clase media alta, sectores acomodados de la sociedad, cubren el acceso hasta los 2 años en un 53%. Es decir, que es enorme, ¿no? 4% en un caso, 53% del otro lado de la balanza, muy desigual el acceso. Y esto perjudica particularmente a las mujeres trabajadoras. Porque, ¿qué sucede, digamos? Y esto es interesante también porque este informe, que es un informe de la UNICEF y del CIPEC, habría que cruzarlo con el informe anterior de UNICEF que plantea que en el caso de las niñas y las adolescentes, abandonan la escuela por cuidar hermanitos y por cuidar a niños porque quedan embarazadas. Entonces, el acceso desigual también se cruza con otra problemática o con otra situación que es la de género. En el caso de quienes tienen niños, o en el caso de quienes tienen niños a cargo, digo, porque quedaron embarazadas o porque tienen hermanitos, en el caso de las mujeres, abandonan la escuela. Y cuando no está el acceso justamente a la educación inicial para los primeros años, ¿qué pasa? No pueden volver a estudiar. Entonces ahí tenemos otro plano de la desigualdad, que es lo que pasa también. O sea, para las mujeres golpea más fuerte la pobreza. Absolutamente, tanto para que puedan terminar su secundario, como para que puedan trabajar en iguales condiciones en el mercado de trabajo, porque cuando tenés que cuidar a los niños en tu casa, ¿no es cierto?, en las mujeres madres, encontrás que salís al mercado de trabajo en peores condiciones respecto de los varones. La educación inicial no cubierta perjudica particularmente a las mujeres. También lo que hay que remarcar, y lo remarcamos con Luciana siempre, el rol de la docente, de la maestra hoy en esta etapa de la Argentina, que oficia como madre, oficia como psicóloga, contiene a esos chicos que llegan en muchos casos en busca de un plato de comida.
Absolutamente, porque la educación inicial, la educación en los primeros años, esto está comprobado, es una educación fundamental para Perdóname, garantizar... inicial más, dijiste, desde los 45 días Sí. hasta... Desde los 45 días hasta los 3 años es la que hoy no está garantizada. A eso llamamos inicial. Educación inicial, Bien. sí, se denominan salas maternales, materno-paternales, Bien. podríamos decir, y después sala de 4, sala de 5 años, que sería lo que conocemos como el jardín de infantes, es también parte de la educación inicial, pero hoy está más garantizada, más cubierta por parte del Estado. Ya sería la que es obligatoria por ley. Ahora, cada vez más hay demanda de educación inicial en los primeros años, la sala materno-paternales, y no está cubierto. Y es esto que sucede, ¿no es cierto? No se cubre para nada en zonas rurales, no se cubre para nada en la mayor parte de las provincias del país, no se cubre tampoco en la educación estatal respecto de la privada. Pero inclusive, vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires, que es donde hay un presupuesto enorme en la educación pública, sin embargo, ¿qué sucede? Tenemos el problema de falta de vacantes en educación inicial. 25.000 niños hoy no tienen garantizada la vacante en educación inicial. La mitad de esos niños, en verdad, que serían 12.000 aproximadamente niños y niñas, no tienen garantizada la vacante en educación inicial y quedaron totalmente fuera de la escuela y además quedaron Laura, en sus 10 casas. segundos, insisto con el tema de las maestras, Sí. una reflexión sobre ese punto. Mira, es fundamental que las docentes, que los docentes puedan tener un espacio de trabajo en las escuelas desde las primeras infancias, porque desde los primeros años la alimentación, la estimulación, la socialización es clave para no generar desigualdad educativa en todo el país y también aquí en la Ciudad de Buenos Bien. Aires. Laura, muchas gracias por haber venido. Gracias a Muy ustedes. amable por la información.